Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? En un minuto arrancamos la clase de hoy. Consulta si alguien me sabe decir si en la clase hacen alguna pausa en el medio o siguen toda la clase. ¿Cómo lo hacen Hola, acá? buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos todo de Seguimos, corrido ¿no? habitualmente. Perfecto, todo de corrido. Bueno, muy bien. Bueno, hoy no está Santiago, soy Nicolás, soy docente también de las materias de marketing. Usualmente doy marketing digital, así que los que sigan haciendo materias de marketing me van a encontrar por ahí. Pero hoy voy a estar con ustedes esta semana, en realidad voy a estar con ustedes con temas de marketing básico, así que no sé si tienen alguna consulta de los temas pasados, algo que quieran revisar. Si no avanzó. Yo tenía una, ya te digo. Dale. Hoy vamos a mirar todo lo que es decisiones de gerente de marketing. Mi pregunta era, eh, como que en un principio parece que hay una como aparente contradicción entre la ley de liderazgo y la ley del opuesto, Recording in progress. porque, perdón, entre la ley de liderazgo y la ley de la dualidad, porque la ley de liderazgo dice que como que el primero, como que el primero va a ser el mejor, de alguna forma, y la ley Ujú. de la dualidad dice que a la larga, en cada categoría, eh, van a haber dos marcas con oportunidades similares en un mercado maduro. O sea, como que al principio dice que hay una y después dice que hay dos. Algo así, era mi duda. Sí, a ver, ¿qué tenés? Te doy, capaz que es mejor bajártelo en ejemplos. Eh, si pensás, por ejemplo, quién es el líder de vamos a decirle, de una plataforma de venta de pasajes aéreos, ¿qué dirías? Algo bastante, Despegar. por ejemplo, Despegar, exactamente. Despegar termina siendo como un líder de ventas, por ejemplo, de pasajes aéreos por la web. Sin embargo, puede pasar de que venta de pasajes a Brasil haya una agencia de viaje que sea liderazgo, o sea, tenga el liderazgo dentro de un mercado particular. Ahí se genera la dualidad. O sea, ¿por qué? Porque puede ser de que una empresa tenga liderazgo por una plataforma, sin embargo, el liderazgo de otro tipo de enfoque lo pueda dar por ahí. Con otro ejemplo, eh, ¿qué te puedo decir como liderazgo de relojes? Una empresa que pueda tener, no sabemos si es el líder hoy de la venta de relojes, pero una empresa que pueda tener liderazgo en la venta de relojes. ¿Qué creen que puede ser? Una marca Rolex. muy conocida. Casio, Rolex. Casio. Yo me imagino más que Casio debe vender mucho más masivo eh, en venta de relojes. Sin embargo, Rolex es el líder en relojes de alta gama, por ejemplo, porque su mercado o su enfoque es totalmente diferente de uno del otro. ¿Se explica con eso un poco? Yo entendía más, o sea, la ley de la dualidad a, a la larga en cada categoría.
o sea, en cada categoría puntual, como que no en, o sea, nada, que en los refrescos de cola, ponele, van a haber dos, pero específicamente, como que no hay tanta diversidad, por lo había entendido por ese lado. También, sí, exacto. Sí, sí, sí. En ese caso, por ejemplo, bueno, ahí tenés un ejemplo que va más asociado a, no sé, es muy común el ejemplo de bebida cola o de líneas aéreas, perdón, de aviones, de fabricante de aviones. Vas a tener Pepsi y Coca-Cola o Airbus y Boeing, por ejemplo, son como es la típica de tener dos marcas referentes que hacen como tienen el liderazgo dentro de un mercado. Puede ser de un mercado o no, puede ser que, por ejemplo, Coca-Cola tiene liderazgo dentro de todo lo que es América Latina, sin embargo, Pepsi tiene liderazgo, por ejemplo, en otras partes del mundo. Entonces, a veces eso hasta las propias empresas tipo, lo pueden acordar. Sí, eso también puede pasar. Hoy se da sistema de información de marketing. Sí, Santiago. Bueno, arrancamos con eso. No sé si ahí, Juan, quedó más claro o si querés lo revisamos después. Sí, más o menos quedó claro. Igual está capaz que después Vale, terminamos de analizarlo. vale. Avísame si ven mi pantalla ahí. Todavía no. Sí, profe, se ve. Sí, se ve. ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo no me veo la pantalla. Bueno, bien. Tampoco sé cómo venían si venían participando o no, si les gusta participar o no. Voy a ir preguntando cosas también para que se genere un poco de ida y vuelta. Así que bienvenido. Y pregunten todo lo que quieran preguntar. Y hay cosas que capaz que los puedo responder rápido y hay cosas que capaz que las vemos el jueves para tener mayor claridad. ¿Qué creen que un gerente de marketing tiene que tener en cuenta para tomar decisiones? ¿Qué se imaginan? Si mañana tienen un rol de gerencia o coordinación o lo que sea y quieren tomar una decisión, ¿qué creen que tiene que tener en cuenta? Fernanda. Debe tener en cuenta el entorno. Clave, clave, eso es un punto. ¿Qué más? ¿Qué se imaginan? La situación Perfecto. económica de la empresa. Esperen que varía el chat así lo voy leyendo. La situación económica de la empresa, histórico de ventas, percepción de la gente, qué tipo de gente. Ahí es siempre pensar, ¿no? Que los consumidores, o futuros consumidores, exacto, el público en general. Perfecto, un FODA, ahí dice Federico. Bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se le imaginan? Tenemos situación económica de la empresa, el entorno, eh, Necesidades necesidades de... de la empresa, del mercado, de los clientes, necesidades Perfecto, a satisfacer. perfecto, perfecto, perfecto. Bien, estudio de la competencia, bueno, me encanta ahí, stock, logística, clave también. Eh, va a requerir un poco de mucha información, poco no, mucha información ese gerente para poder entender todo lo que está a la vuelta, a decir, che, ¿cómo hago para poner un norte, ¿no? O sea, de poder decidir cuál es el próximo plan de marketing que tenemos que definir. Entonces, con toda esa información que tiene en la vuelta, es bastante complejo. Ahí, este, y obviamente que también, bueno, ahí, de qué depende tomar esas buenas decisiones. O sea, ¿qué creen que ahí debería ser clave para decir, che, ¿cómo hago para, con toda esta información que hay, que fueron tirando por acá, de las preferencias de clientes, de los objetivos de la empresa, del entorno, del público en general, ¿qué creen ustedes que debería, o sea, qué tiene que hacer para tomar una buena decisión?
¿Qué pasa si mañana somos el gerente de marketing de una empresa y decimos, che, tenemos que tomar una buena decisión? Bueno, ¿qué necesitamos? O sea, ¿qué hacemos con todo esto? Buena información Buena información. ¿Qué es buena información? y oportuna, útil, en el momento que tiene que ser, la cantidad necesaria. Sí, el momento que tiene que ser, yo te digo, actualizada. Para empezar. No, sí, claro, actualizada o... Sí, sí, actualizada. Perfecto. Analizar el mercado, investigar el mercado ni hablar. Información de calidad. ¿Qué sería información de calidad? A ver, cuéntame un poco también de eso. Perfecto. Y esa información, vamos a clasificar información y sacar conclusiones. Ahora, de esa información que tenemos que decir, che, tiene que ser clara, tiene que ser precisa, oportuna. ¿De dónde sale? ¿De dónde podemos tenerla? ¿Qué se imaginan? Encuestas de cliente, me gusta ese punto. Encuestas, análisis de mercado. Análisis de mercado, ¿a qué le llamamos un análisis de mercado, por ejemplo? Cuestionarios. ¿Qué piensan ahí como un análisis de mercado? Tendencia de los compradores. Matriz FODA, es clave la matriz FODA, te va a dar inputs, alguna análisis, más que nada, también entender el externo, pero sí. Pulso de los vendedores, encuesta, observación, me gusta, es también clave, acá van tirando mucha información externa, ¿no? Eh, es clave tener información externa y es clave tener información interna, ¿sí? Desde un lado, como por ejemplo, cuando hablaban de qué es lo que nos dicen los vendedores, qué es lo que nos dicen los clientes, toda esa información interna que podamos tener nosotros como propias bases de datos, eh, o la información externa, y es un estudio de mercado, puede ser, por ejemplo, qué se dice del mercado, qué se dicen de los artículos de prensa, qué están diciendo los ministerios, qué está pasando con sindicatos, qué está pasando. Sí, es un entorno general o puede ser tanto local, dentro de Uruguay, como global. Puede pasar de, por ejemplo, decir, bueno, cuál es la tendencia a nivel global que está pasando con la inteligencia artificial, que está muy de moda, o las tendencias de moda, o las redes sociales, o, no sé, la producción de muebles y cómo esas empresas multinacionales empiezan a meterse en el mundo. Bueno, obviamente, ¿qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con Trump? Bueno, eso también es información que es externa, que termina impactando también dentro de las decisiones a tomar. Así que, como ven, hay mucha información y hay que buscar la manera de cómo ordenar esa información. Obviamente, ¿para qué? Para tomar la mejor decisión. Tomar la mejor decisión posible. Y esto también pasa de ¿por qué? Porque tomar una mala decisión de marketing puede llevar a la quiebra de la empresa. O sea, la inversión que se puede aplicar en una campaña, si no hay retorno, en el mejor de los casos, no va a estar más esa persona en marketing de la empresa. En el peor de los casos puede llevar a la quiebra de esa empresa. Entonces, es muy complejo y bueno, obviamente que a eso hay que tenerlo súper en cuenta para poder tomar esa mejor decisión. Perfecto. A ver qué dicen. Las decisiones tienen que estar alineadas con los objetivos de la empresa. Seguro, seguro. Con los objetivos y con todo lo que considere la empresa. O sea, hoy ya no solamente se habla de que la empresa tiene un objetivo para poder cumplir y para lograr, sino también es cómo lo quiere lograr. O sea, ya se dejó de definir, bueno, qué es lo que quiero cumplir, sino también en cómo lo quiero hacer. O sea, entonces, pensando en la comunidad, pensando en el ambiente, pensando en varias cosas, que obviamente tratar de lograrlo de la mejor manera. Bueno, muy bien. Entonces, como decíamos, ahí bien claro le iban dejando ustedes, creo que la toma de decisiones tiene que ser muy pensada, con mucha información eh, organizada. ¿Y eso para qué? Para que permita tomar la mejor decisión. ¿Sí? Eh, y obviamente que eso
es clave tener una buena organización y bueno, tener una buena estrategia. ¿Sí? Siguen viendo ahí la pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Eh, Así que bueno, ¿qué tipo de información? Vamos a pensar, por ejemplo, tiene que ser, la estrategia que tiene que estar enfocada en qué queremos implementar como objetivo de campaña, ¿sí? Y el objetivo de campaña, como decían, tiene que estar alineado con el objetivo de la organización. Y ese objetivo de campaña, ¿qué se imaginan que tiene que pasar para saber si lo cumplimos o no? Por ejemplo. Aumento las ventas. Bien, ¿y eso qué sería? ¿Qué sería un aumento de ventas? Es tu O sea, objetivo. debería superar un estándar prefijado. Eh, Exacto, un estándar que te propones como objetivo, exacto. Y ahora cuando dicen ese objetivo, quiero cumplirlo, pero ¿cómo sé si lo cumplo o no? ¿Cómo sé si llego a las ventas o no? Indicadores. Indicadores. Y esos indicadores, perfecto, me gusta, me gusta. Esos indicadores, ¿cómo tienen que ser? Vamos a imaginar que yo quiero llegar a un nivel de ventas, pero no sé cuánto estoy vendiendo hoy. Comparables, Perfecto. Sí, ¿cómo? comparables. Medible, exacto, comparable, sí, que sea más bien que puedas medirlo y puedas ver si realmente tenés mejor resultado o no que antes, y cuánto estás o cuánto te falta para cumplir ese objetivo o cuánto te pasaste de ese objetivo, ni hablar. Eh, Así que sí, es clave que sea medible, que sea, bueno, alcanzable, que tenga un periodo de tiempo, porque también piensen que una campaña tiene que estar definida por un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, eh, no hay una campaña sostenida en el tiempo, sino que se van ejecutando en base a cuándo lo queremos implementar. Ejemplo, una campaña que esté asociada al Día de la Madre, una campaña que esté asociada al Cyber Monday, eh, distintos tipos de campañas, no sé, el mes del niño, o sea, por ejemplo, hay varios conceptos que se van utilizando y que esas campañas mismas son o sea, se tienen que ir como evaluando a ver qué resultados se van teniendo. Eh, Bien, vamos a ir acá con esto. Actualmente, bueno, como ya saben, hay una sobrecarga de información, por lo cual esa información, el foco es ordenarla, entenderla y poder con eso tomar la decisión correcta, ¿no? Así que clave que tener información correcta, de la forma correcta y en el tiempo correcto. ¿A qué se creen que se puede referir con esto? Con que tener la información correcta. Vamos a arrancar con la información correcta. ¿A qué creen que se refiere? Fuentes confiables. Bien, oportuna y confiable. Con la confiabilidad de la información. Eh, ¿Qué creen que puede ser confiable la información? ¿A dónde hay que buscar información para que sea confiable? ChatGPT. Es una buena opción. Eh, sí, hay que buscar la manera de que sea lo más confiable posible. Y ahí hay mucha información. Vamos a pensar. La más confiable de todas siempre va a ser la interna. ¿Por qué? Porque obviamente que internamente uno va a poder tener la información de lo que está pasando en tu propia compañía. Vamos a imaginarnos de que además los datos están correctos y que son confiables. Pero la información del entorno, la información externa es un poco más complejo. Entonces, la información externa, para que sea confiable y que tengamos información correcta, hay dos opciones. Es poder tener una consultoría donde nos pueda ayudar a poder tener esa información en un análisis de mercado, en un estudio de mercado, en lo que respecta a una investigación, ya sea a través de, por ejemplo, focus group, por ejemplo, encuestas, etcétera. Buscar información que esté asociada a fuentes que sean confiables.
por ejemplo, una fuente confiable que creen que pueda servir para estudiar un mercado en Uruguay, ¿cuál sería? El INE. El INE, perfecto, Inés. O sea, por ejemplo, el INE lo que me puede dar es un primer parámetro en base a donde yo me quiero enfocar, por ejemplo, en un estudio de mercado. En base a eso, hay que buscar, por ejemplo, información dentro de, no sé, si quiero ver importaciones, obviamente que me voy a ir a aduana, tratar de entender a ver cuáles son los distintos importaciones que hay en Uruguay. Tratar de buscar fuentes de datos que sean confiables para poder tomar esa decisión. Que sean Empresas de minería de datos. ¿qué sería? Minería de datos. Ahí, a qué vas? ¿Qué te referís, Juan? Supongo que hay empresas, ¿no? Que puedan, o sea, que de alguna forma obtengan datos. Sí, 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 Eh, en realidad sí. A ver, la minería de datos en realidad es cuando vos tenés una base enorme de datos y querés clasificarla y determinar, o sea, como información. Eso te puede servir, por ejemplo, si vos tenés una base de datos muy grande. Vamos a imaginarte que trabajás para una empresa global o para una empresa de, no sé, de Brasil, ya es grande. Y con eso podés determinar un poco que te ayuden a poder clasificar ese tipo de datos. Y entender cuáles son los datos que te van a servir para poder decir, bueno, esto es lo que me sirve para tomar decisiones de plan de marketing, o si hay cosas que no, si hay cosas que en realidad no me sirven y digo, bueno, esto lo excluyo, lo veo, no lo veo, o te sirve como fuente de información terciaria, o sea, como algo que en realidad te puede servir para algo, pero no para todo, por ejemplo. Profe, Sí, verificas. Dale, si alguien iba a yo hablar. quería preguntar si relacionado con eso de la información correcta, también, o sea, puede ser como una definición también de información competente, o sea, de la información que a mí me interesa, como seleccionar la información correcta, no quedarme con toda la masa de información, sino seleccionar la que me resulta importante. Exacto. Totalmente, totalmente. Ahí en realidad es de vuelta. Vamos a poder ver toda la información que pueda haber en el mercado. Bueno, digo, tengo que enfocarme en algo, o sea, y ir directamente a qué es lo que me va a servir a mí para poder tomar esa decisión, ¿no? Y en el tiempo correcto, ahí un poco lo hablábamos, que está actualizada, creo que es clave. eh, y que en realidad, por ejemplo, esa información la tengamos, no sé, del último periodo, del último tiempo, o entender a futuro cuáles son las proyecciones que se puedan aplicar, por ejemplo, ¿no? Hoy hay mucha incertidumbre a nivel o sea, futurología, la verdad es más complejo, pero también puede pasar de que en realidad hay que definir en base al tiempo que tenemos de información, o sea, cuándo está esa información. Eh, por ejemplo, el INE puede tener estudios, pero vieron que el INE, por ejemplo, no se basa o sea, tiene la encuesta continua de hogares, eso te da una información estimada, pero no es un censo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nos basamos, por ejemplo, en información de un censo, vamos a poder tener información mucho más precisa, pero sin embargo, lo que te da el censo es en un periodo puntual. Sin embargo, el INE, por ejemplo, te va a dar una información continua a través de un análisis estadístico probabilístico para poder tener información. ¿Sí? Y obviamente poder definir con eso es cómo administramos todos esos datos, o sea, y cómo utilizamos esa información. Es la clave porque con todo ese proceso de datos que vamos a empezar a tener, es decir, bueno, ¿cómo bajamos esta tierra? ¿No? Eh, ¿Dudas de esto? Bueno, acá un poco por qué se crea el sistema de información de marketing, ¿no? A ver, es un sistema, obviamente, que está establecido. Muchas empresas utilizan este tipo de sistemas, le diría que la mayoría, pero bueno, hay otros sistemas también que andan en la vuelta. Creo que la verdad que abarca gran parte de las necesidades de la toma de decisiones. Así que, ¿por qué se crea esto? Por un lado, como saben, el tiempo que hoy se tiene para poder tomar una decisión es cada vez más corto. Eh,
hay que pensar muy rápido cuando uno está trabajando, o sea, o está enfocado en un negocio, o está generando un negocio, porque, no sé si lo ven, pero hay competencia en cada esquina, de todo tipo. Total, sirve para construir escenarios, exactamente. Y en realidad, imagínense que está todo el tiempo tomando decisiones. Es complejo porque pueden salir tres muy bien y la cuarta muy mal. Entonces, bueno, ¿cómo hay que buscar un sistema que permita entender eso? Es decir, bueno, ¿cómo podemos tomar mejor decisión en base a todo la información que tenemos? La verdad que también ahí la actividad de marketing es cada vez más compleja, sí. Es cada vez más amplia también. O sea, hoy, no sé, voy a pensar en los últimos 20 años. Los últimos 20 años, o sea, saben que marketing realmente es algo que tiene poca historia, o sea, porque la verdad que no debe tener más de 50 años. Y el estudio en realidad lo que va generando es como, arrancamos con conceptos básicos de las 4P, de la publicidad, de la promoción, plaza, etcétera, y hoy estamos enfocados en marketing digital, marketing de servicios, eh, entendimiento, por ejemplo, de pensar el comportamiento de los consumidores. Eh, Hay muchas otras aristas que hacen al marketing y que en realidad es mucho más complejo de tomar una decisión tan simple. Entonces, ahí es como, bueno, ¿cómo se puede pensar en algo que estructure todo esto, ¿no? Así que sí, realmente es un poco más complejo, es más amplio. Eh, Falta de materia prima. Acá en realidad dice, bueno, falta de materia prima y que hay que utilizar más eficientemente los recursos. Y esto es en base también a los costos que tienen los estudios y las investigaciones de marketing. Tienen costos altísimos, entonces, bueno, hay que aprovechar todas las situaciones para poder también ahorrar y poder entender cómo podemos abarcar bien las necesidades del foco que tenemos para la campaña o para lo que se quiera proyectar, pero con escasos recursos. ¿Sí? Los consumidores, este me gusta, los consumidores cada vez están más educados, exigentes y conscientes. ¿Qué creen que ahí qué pasa a nivel consumidor? ¿Qué fue lo que pasó en los últimos 20 años a nivel consumidores? Internet. ¿Y hoy? Tienen cada vez más información ellos. Cada Total, vez están más comunicados. totalmente. Hoy, inteligencia artificial. Y son más vivos, exacto. Y en realidad, inclusive, ¿cuál es la diferencia que tiene con solo Internet? Hoy generan comunidad los propios consumidores. Y al generar comunidad, por ejemplo, no sé, ustedes cuando van a mirar, no sé, un lugar para ir a visitar o lo que sea, muchas veces pueden buscarlo en Google Maps, pueden ver las fotos, exacto, hay foros, pueden ver cómo son las reseñas, exacto. Todo eso tiene como eh, mucha cercanía con el resto de los consumidores que pueden decir, che, este lugar quiero ir o a este lugar no quiero ir. O a este lugar quiero comprar o esto no lo quiero comprar. Eh, TikTok es una tendencia tremenda. Hoy los centennials ya no leen, van a TikTok y miran reseñas en TikTok. Eh, Seguramente ChatGPT va a poder terminar en un momento de tener videos y va a generar videos solamente para que no lean las personas. Pero sí, realmente la exigencia cada vez está siendo más alta. ¿Por qué? Porque hay más información, hay más cercanía, hay más entendimiento, hay reseñas. Entonces eso te va sirviendo como al propio consumidor entender a dónde quiere ir a buscar esa propia información. O a comprar o tener un servicio. Así que está clarísimo. Y obviamente que eso está impulsado por el desarrollo de la tecnología em, en bueno, el desarrollo de la tecnología para poder lograr todo esto. Sí, o sea, no sé si es que está mal empeora la humanidad, sino que en realidad hay que aprovechar la tecnología para
que pasen cosas buenas. Lo que pasa es que todo tiene como su doble cara, como la moneda. Bueno, muy bien. Información del entorno, esto es una de las primeras palabras que tiraron, entender el entorno. Y obviamente que si ustedes mañana, imagínense estando en una empresa y ojalá en algún día puedan ser responsables del equipo de marketing o del foco de cuáles son las estrategias que se quieren aplicar. eh, bueno, ahí el foco es, bueno, qué responsabilidad pueden llegar a tener en planear, instrumentar y controlar, ¿sí? Esta información en el entorno de marketing. Con esto, vamos a seguir. A ver. Ahí se crea lo que es el sistema. ¿Y en qué consiste esto? Es personas, equipos, procedimientos. Y acá, personas, vamos a ir uno a uno para ir entendiendo de qué se trata. Personas, ¿qué creen qué tipo de personas pueden impactar adentro del sistema de información de marketing? Los clientes, Clientes, ¿qué más? proveedores, Proveedores, ¿qué más? El gerente, distribuidores, distribuidores, vendedores, distribuidores. Perfecto. Equipo, cuando habla de equipo, ¿qué creen? equipo de personas, Equipo de personas, por ejemplo, el equipo de marketing, el equipo propio de marketing, los propios empleados. Bien. Ahí puede ser el equipo de atención al cliente, el equipo de vendedores, el equipo gerencial. Hay varios equipos que terminan también interactuando en esos datos. E inclusive hoy, que también es una profesión bastante nueva, el propio equipo de análisis de datos, ¿no? Que es el que va a proveer toda esta minería de información para poder determinar y tomar una decisión. Y bueno, ahí para obtener, ordenar, analizar y evaluar y distribuir información necesaria. Y esto es, primero obtener todos esos datos, que hasta acá venimos como, bueno, obtenemos todo. O sea, ya pasamos por la competencia, por el entorno, por toda la información que tenemos a nivel general de los clientes, de las consultas que tenemos, todo, hasta un FODA, hicimos todo. Hay que ordenarla. Y ahí es donde empieza a entrar un poco este sistema de información. Bueno, tenemos todos estos datos o dónde tenemos que ir a recabar algunos que no puedan faltar y ahí entramos en el sistema. Para ordenarlos, obviamente analizarlos, evaluar qué es lo que nos va a servir y con eso poder empezar a implementar una información y bueno, obviamente que te sirva para tomar la mejor decisión. Ahí, bueno, un poco la eficiencia de estos sistemas son tres factores principales: la naturaleza y la calidad de esos datos, poder obtener los datos de naturaleza y calidad correctas, lo que hablábamos hoy, forma de procesamiento, entender cómo se procesan esos datos. Y es clave también ser eficientes con eso. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a analizar y a procesar todos los datos de todos los posibles reclamos o consultas que tengo de distintos clientes, eh, capaz que en realidad no me sirve porque yo me quiero enfocar en un producto particular y no quiero enfocarme en todo el negocio, ¿sí? Si yo trabajo no sé, tengo una empresa de ropa general, o sea, de ropa a nivel general, y viene la tendencia de invierno, eh, y capaz que en realidad no quiero mirar todos los datos de ventas que tengo del último año. No, voy a procesar los datos de ventas que puedo tener en el invierno pasado y sé que, no sé, en mayo viene el Día de la Madre, entonces, bueno, buscar alternativas de que solamente procesar los datos del periodo de mayo del año pasado, que también fue el Día de la Madre, y con eso puede servirme para ver cuánto la proyectar
una inversión de marketing en campañas de distintas, no sé, de distintas plataformas, y eso me puede permitir de alguna manera tener una idea de cómo proceso ese dato, y no que sea a nivel general o completo, ¿no? Y obviamente que la capacidad de interpretar esos resultados es clave también para entender de distintas maneras cómo poder tomar la mejor decisión. Y ahí eh, hay distintas herramientas, capaz que algunas las conocen, pero son súper básicas de entender también muchas veces la causa raíz de los problemas, de los datos, ¿no? Eh, cuando tienen datos a nivel general y dicen, bueno, hicimos un estudio de mercado, encuestamos a 300 personas y esas 300 personas nos dicen que prefieren la Coca antes de la Pepsi. ¿Y qué es lo primero que preguntarían ustedes? Si yo solamente les digo eso. ¿Por qué? Y en base a datos, ¿qué se imaginan? ¿De dónde sacaste esa información? ¿A quiénes Si lo entrevistar? Exacto. ¿Sí? Tratar de entender un poco quiénes eran las personas que fueron entrevistadas, ¿no? Eh, ¿Qué tamaño de muestra se hizo? Bueno, si tengo 300, te puedo decir 300 en Montevideo. Imagínate ahí la base de datos, pero sí, tamaño de la muestra es clave. Y con eso también ¿En entender qué segmento? segmento, la edades, totalmente, totalmente. Eso un poco es la capacidad de interpretar esos datos, ¿no? Si la encuesta, cuando se hizo clave, hay muchas cosas que, para tratar de entender un poco el contexto, entonces, eh, si obviamente me traen los datos y los datos que me traen está asociado a personas entre 14 y 20 años, solamente es muy diferente a cuando yo hablo sobre personas que tienen entre 15 y 60 años, ¿no? Son muy diferentes las 300 personas. Entonces, también tener ese enfoque en base a eso es, bueno, poder interpretar y mejorar de vuelta la calidad de esos datos y obviamente este, ir pensando las mejores decisiones. Bien. ¿Preguntas de esto? Vengo muy rápido. ¿Vienen bien? Ah, bien, bien. Bien. Si no entienden algo, díganme, ¿eh? Estoy tratando de simplificando algunas cosas y estoy un poco oxidado de esto, pero buenísimo, buenísimo. Bueno, em, ¿cuáles son las ventajas del sistema de información? Por un lado, bueno, lo que hablamos hoy, o sea, todo lo que era la parte de reducir estos costos operativos. ¿Por qué? Porque al poder empezar a tener un sistema, una estructura para todo esto, yo ya sé qué es lo que voy a ir a buscar y qué es lo que me sirve para poder empezar a armar mi plan de marketing. Entonces, es como que ya voy al punto y voy directamente a qué es lo que quiero ver y no ando como un poco más disparando che, tenemos que salir a buscar información del entorno, alguien me entrevista a 300 personas, hacete un focus group mañana, sino que en realidad puedo ir determinando ya con un sistema un poco más estructurado, ¿sí? Eh, y muchas veces cuando uno sale a buscar información y no la tiene tan estructurada, es donde se pierden costos que en realidad no son necesarios. Disponibilidad inmediata de información, o sea, ya con esto nos va permitiendo tener con la información interna, por ejemplo, casi inmediata la información, ciertos datos que nos permitan generar esa información. Entonces, eso por un lado. Obviamente que hay otra información que no es tan inmediata, porque si obviamente que vamos a hacer un análisis de mercado, dudo que sea de un momento a otro, pero una vez que esté ese análisis implementado, va a ser lo más inmediato posible. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar en ese periodo de tiempo que uno está tratando de analizar ese mercado. Intercambio instantáneo de los resultados, rapidez de la toma de decisión y obviamente que actualización constante de la base de datos y mayor eficiencia. ¿A qué va con todo esto? En realidad es
un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Si puedo tener mi cantidad de ventas, mis focos de las ventas, por ejemplo, por distribución geográfica, ver y entender cómo vendo un producto en mis 19 departamentos, y después instantáneamente puedo eso conectarlo, intercambiarlo con la cantidad de consultas que tengo por departamento o reclamos. Yo ahí automáticamente puedo determinar en qué mercado se vende mejor y en qué mercado se vende no mejor, o sea, peor, ¿no? Por ejemplo, si vendo seguros de vida y obviamente que imagínense que sea una proporción o está proporcional la venta de seguros de vida en todo el Uruguay, pero tengo departamentos, no sé, del norte, vamos a imaginarnos, que realmente tengo que se contratan el seguro y a los 6 meses piden la baja del seguro. Sin embargo, en los departamentos del sur, el seguro tiene un promedio de vida de, no sé, 3 años, 4 años, ¿no? De lo que paga un cliente. ¿Qué tipo de cosas pueden estar pasando en el norte de, che, ¿qué hay ahí? Ya implica empezar es algo que tenemos que cambiar la campaña, es algo que tenemos que cambiar el producto, es algo que tenemos que cambiar sobre la comunicación, sobre la venta, y eso puede llevar a tener una rápida conexión con solamente información que tengo yo dentro de mi empresa. Bueno, la rapidez de toma de decisiones se trata de esto, ¿no? Es decir, bueno, si yo tengo todo esto, ya puedo ir tomando decisiones súper rápidas. Y obviamente si lo tengo estructurado en base al sistema también. Y bueno, actualización constante de base de datos, poder tener todos los días todas las ventas que tengo y todos los reclamos que tengo. Yo al cierre de cada día puedo saber cómo vendí, cuánto vendí y obviamente qué puedo hacer con eso, ¿no? ¿Qué puedo mejorar? Y esto me permite ser más eficientes. Más y mejores Y servicios de la... reaccionar ante un desvío. Clarísimo, me encanta. Sí, 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 totalmente. Un desvío puede ser eso, por ejemplo. Si yo cambio un vendedor y ese vendedor empieza a tener mejores resultados o peores resultados, por ejemplo, bueno, puedo accionar rápido en entender qué está pasando ahí. Eh, También, bueno, más y mejores servicios a los clientes. ¿Esto por qué? Porque si yo puedo ir analizando esa información, puedo tratar de ir entendiendo cómo puedo mejorar ese servicio que tengo, ¿no? Ese servicio postventa o un servicio que tengo en base a una cuota mensual, eh, etcétera. Por ejemplo, si yo tengo un club y mis clientes que van a la sala de musculación de mi club, eh, no puedo tener clientes nuevos y cuesta muchísimo poder tener clientes que vayan a esa sala. Bueno, algo está pasando. ¿Cómo hago para mejorar esa experiencia? Porque no se mantiene ese propio cliente y hay que ver qué está pasando, por ejemplo, ¿no? Eh, Después, bueno, incrementar la eficiencia de la fuerza de ventas. Esto también, entender, por ejemplo, qué tipo de datos se dan, qué información se brinda. Si yo vendo seguros, vamos al ejemplo de seguros, que justo es un mercado bastante complejo y creo que puede ser que sea bastante más personalizado. Si yo vendo seguros y en realidad tengo vendedores que van a vender muy bien y vendedores que no. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer para que el vendedor que no vende tan bien pueda empezar a vender como el otro? Y ahí poder acercarse uno al otro y que eso se compartan ideas o mejores prácticas y eso permitir de que el vendedor que no vende tanto empiece a vender más. Y eso obviamente es ser mucho más eficiente. Y muchas veces el buscar capacitar, entrenar el equipo de ventas es mucho más barato que decir, no, mira, saco este vendedor y pongo otro, porque eso tiene un costo mucho más alto para la compañía, eh, que el decir, bueno, cómo capacito y cómo hago para que mi equipo de ventas, por ejemplo, sea mejor. ¿Preguntas de esto?
Bueno, sigo. También sirve para retener el dominio retener el dominio del mercado. Esto es, obviamente, si yo soy líder del mercado, no me puedo descansar, sino que realmente tengo que salir a ir pensando todo el tiempo cuáles son los próximos pasos que tengo que ir generando, ¿no? Y tengo que ir mirando mis rivales también. Ir viendo cómo que está pasando, qué están haciendo las competencias, cómo viene el segundo, cómo viene el tercero, para poder entender. Qué tipo de acciones pueden implementar ellos que a mí me sirva o no para yo empezar a mejorar lo que ya tengo, ¿no? Pero sí, tratar de ir como pensando en ese dominio, o si soy segundo, obviamente es, bueno, ¿cómo hago para buscar mi propio liderazgo y poder pensar de cómo poder llegar a ganar share o lo que se llama parte del mercado, ¿no? O sea, ganar más parte del mercado de lo que ya tengo. Retener clientes casuales u ocasionales, lo mismo, o sea, ir pensando en cuáles son esos clientes que no son tan asiduos, o sea, que no vienen todo el tiempo, y bueno, ¿cómo hago para empezar a retenerlos más, ¿no? ¿Cómo hago para que realmente terminen siendo promotores de mi propia empresa? El valor tiempo potencial de cada cliente, no sé si lo conocen, el tiempo del valor, que en realidad es cuanto yo más puedo tener un cliente, obviamente que eso va a ser más beneficioso. Imaginemos, ¿no? Un caso súper simple es, si yo vendo un seguro, obviamente que si un cliente tiene un seguro de vida durante 20 años, es mucho más rentable que tener un cliente por un año o dos. Eh, lo mismo pasa que si yo tengo un local de empanadas, obviamente que va a ser mucho más importante ese cliente que me viene todos los días a comprar una empanada con el cliente que viene, no sé, cada una vez por mes. Y bueno, ganarle clientes a la competencia es share de mercado, o sea, es como abarco un poco más de la torta del mercado a nivel general. Acá hay un punto que también que no menciona, pero es importante que tengan en cuenta de que hay competencia directa y hay competencia indirecta. Y es importantísimo tener en cuenta todo lo que anda en el entorno y inclusive esa competencia indirecta. Porque muchas veces es un error de la propia empresa enfocarse solamente el que viene segundo o el que viene o el que está primero y solamente tener el foco de eso. Y hay veces que una competencia indirecta puede venir y te rompe el esquema del mercado y murió directamente. Eh, no sé, un ejemplo simple les puedo decir. ¿Conocen los conceptos de miopía de mercado de marketing? ¿También? ¿Lo han escuchado hablar? No, Sí. Eh, eso es un poco cuando las empresas, por ejemplo, no Es ven. cuando pierden el foco. Exacto, sí. Es cuando no ven que en realidad eh, tienen que cambiar. La máquina de escribir, por ejemplo. A ver si se les ocurre algún otro ejemplo. Hay ejemplos que son muy típicos, pero por ejemplo es cuando una empresa viene con un foco y dice, bueno, yo hago esto y esto es mi negocio y en esto me voy a enfocar y piensan de que en realidad es lo mejor que tienen es su producto, Blockbuster. Blockbuster, por ejemplo. Un no ejemplo es McDonald's, que ellos dijeron que ellos no están en el mercado de los restaurantes, sino de... O no están en el mercado de las hamburguesas, sino de restaurantes, una cosa así. Sí, 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 es que en realidad, sí, está buenísimo porque hay ejemplos y hay no ejemplos, me gusta. Este, totalmente. Hay ejemplos como, sí, BlackBerry, Kodak, Blockbuster, hay muchos ejemplos de eso, que en realidad se enfocaron en solamente seguir trabajando en su propio producto, tuvieron una miopía de marketing donde en realidad no supieron que, no estaban viendo que lo estaban comiendo del entorno y lo ganaron competencias que no eran directas en su momento o ellos pensaban que no eran directas. Este, y después, exacto, tenemos empresas que se van como en una situación, por ejemplo, McDonald's, donde en realidad las personas
hay una tendencia de comer cada vez más sano y hay una tendencia de dejar de comer comida procesada y es una tendencia, todavía no es algo global, pero ya empieza a ser una tendencia cada vez más grande y la verdad que hay cada vez más consumidores y cada vez más consumidores vegetarianos y veganos. Eh, McDonald's se va como pensando justamente en eso, decir, bueno, yo no, mi foco no es solo hamburguesa, sino que mi foco va a ser un poco más la experiencia de comida rápida, de venir a un local y tener otro tipo de experiencia. Lo mismo tiene como un poco Starbucks, que ellos, o sea, no es que hacen solo el café, sino que también es todo el entorno, o sea, todo lo que es la experiencia de ir a la cafetería de Starbucks, no solo es ir a comprarte un café. Entonces, eso es como que va generando de que las propias empresas se vayan readaptando todo el tiempo y bueno, y subsistan hasta el día de hoy. O sea, hay mucha. Esos son ejemplos que están muy buenos. Hay muchos más, hay muchos más. Después, si quieren, eh, la clase que viene traemos más, alguno que se acuerde. Lo podemos ir viendo. Bien, ¿cuáles son las limitaciones? La información obviamente no siempre está disponible. Nos encantaría tener toda la información disponible, pero no, a veces no la tenemos. Y a veces tampoco, o sea, acá principalmente entra la información de la competencia. O sea, no sabemos qué están pensando en la competencia. Así como nosotros cuidamos datos y cuidamos información, y en eso cuidamos nuestra nuestros próximos pasos como marketing, la empresa competidora también está haciendo lo mismo. Entonces ahí es que cuando en realidad no podemos tener toda la información, ni hablar después de otra información, como por ejemplo entender cuántos consumidores de e-commerce existen en Uruguay. Hoy es un dato que no existe, no está. No sé si saben eso, pero no hay datos oficiales. Lo que puede haber son datos de empresas que puedan publicar algún dato general, pero no hay datos oficiales donde diga, por ejemplo, las personas cuánto consumen por internet versus compra directa en un local. Eh, no tenemos esa información. Este, Así que bueno, hay que lidiar con la información que tenemos y buscar la manera de que esa información que tenemos, cómo la podemos mejorar o tener eh, lo más estructurada y ordenada posible, pero no siempre tenemos todo. Em, bueno, tampoco no es suficientemente avanzado como para procesar toda la información. Y acá es cuando hay que buscar herramientas alternativas, ya sea todo lo que es análisis de datos, eh, poder procesar de vuelta datos que a veces ni siquiera lo tenemos nosotros, o sea, que capaz que hay que buscarlos en otro lugar, o sea, desde meterlo con algo más contable y entender cómo se asocian los costos a cada uno de los, no sé, acciones operativas que implementamos en esa campaña, a, no sé, de datos de lo que decía recién. No tenemos cómo procesar todo el tiempo no sé, la cantidad de personas que actualmente están conectadas a Internet. No tenemos. Podemos tener alguna estimación, pero hay procesos de datos que no vamos a poder tener. Y los costos, esto lo de vuelta, lo que les decía, es altísimo y les aseguro que es muy alto el costo de poder buscar datos, bueno, procesarlos, almacenarlos, ni hablar. eh, pero además salir a buscar, por ejemplo, hacer un análisis de mercado y lo que le decía hoy, por ejemplo, contratar una empresa tercerizada que te ayude a hacer una investigación, eh, la verdad que tiene un costo altísimo. Entonces, ahí son opciones para poder salir a buscar siempre y cuando crean que es necesario que se tiene que aplicar. ¿Sí? Este, Entonces hay que justamente tener ese balance de costo-beneficio, decir, bueno, ¿realmente la campaña amerita hacer un análisis de mercado tan alto para hacer una campaña capaz del Día de la Madre? Y tenemos que evaluarlo, porque hay datos que capaz que podemos ya poder tomar una buena decisión con datos históricos, con algún dato más, que sería a pensar hacer una campaña a nivel general. No sé, ya sea entrevistas, encuestas, focus group,
Todo eso tienen costos altísimos. Así que obviamente que hay que tenerlo súper en cuenta. Este, y más dependiendo del tipo de empresa en el que uno puede estar, ¿no? Ya sea, no es lo mismo trabajar para una empresa de marketing multinacional que trabajar capaz que para una empresa de logística o una distribuidora o una empresa familiar inclusive. Entonces, obviamente que tiene que tener en cuenta también en dónde uno está también, en qué tipo de empresas está. Bueno, bien, ¿dudas? Este es el sistema de información de marketing. ¿Tienen preguntas por ahora? Pregunten algo si tomo agua. Bueno, bien. Em, a ver, si hablamos como sistema de información de marketing, tenemos, por un lado, la parte más de qué hacer con toda esa información, todo lo que es el análisis, la planeación, la implementación, organización y control. Obviamente esto basado a cómo se quiere implementar, ya sea la campaña, ya sea el plan de trabajo que se quiera ejecutar. Después, todo lo que es el foco de el desarrollo de ese análisis, ¿sí? Y ahí vamos específicamente al sistema de información, de qué es dónde buscar esa información. Entonces, por un lado tenemos las bases de datos internas, ¿sí? Y acá, de vuelta, los datos propios de los clientes, datos de contabilidad, datos de muchos tipos de datos. Eh, la inteligencia de marketing es entender un poco cómo se procesa y cómo se obtiene esos datos y si la posibilidad de proyectar esos datos, ¿sí? Las investigaciones de mercado, que están basadas en entender, por ejemplo, a través de distintas herramientas cuantitativas o cualitativas, cuál es el entorno de marketing y del mercado, y obviamente analizar toda esa información. Y obviamente basado en el entorno, todo lo que es el mercado, cuál es nuestro mercado meta, cuáles son nuestros canales, los competidores, el público y lo que hablábamos también del entorno como fuerzas macroeconómicas, ya sea Trump, el dólar, etc. Bien, si vamos en el enfoque específico del sistema de información de marketing, desarrollo de información necesaria, ahí donde aparece el cuadro en el medio. Si yo trabajo mañana en una empresa de eh, transportes vamos a imaginarnos, de personas, ¿no? Un transporte de una empresa de ómnibus, Turismar, yo qué sé, una de esas. Imaginémonos que tenemos datos, que tenemos mucha información, o sea, desconozco si esa empresa tiene alguna base de datos o algo, pero imaginémonos que lo podemos tener esa base de datos y demás. ¿Qué se imaginan o cuéntenme qué creen ustedes cómo harían ese cuadro de esos 4 puntos, ¿sí? Como base de datos, análisis de información, inteligencia de marketing, investigación de mercado. ¿Qué harían para salir con una posible promoción? Justo ese tipo de empresas no hacen promociones ni nada, pero debería hacerlo. ¿Se imaginan algo? Vamos con base de datos, por ejemplo. Turismo. Sí, dale, Inés, creo que era. No, no fue, era otra que estaba Ah, hablando. sí, voy de vuelta, voy de vuelta. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa de transporte de personas, eh, en una empresa que va al interior, o puede ser una empresa no sé, que va al exterior también, ya sea EGA o alguna de esas. Eh, y en realidad ahí, por ejemplo, quiero entender, porque quiero planificar una buena campaña para, bueno, imaginemos el exterior, que es más típico, no sé, viene turismo y bueno, quiero sacar mi campaña de Florianópolis. ¿Qué se imaginan como base de dato interno
que me pueda servir para poder pensar en esa campaña. Vamos a buscar como base importante. Campañas pasadas que hayas hecho. Y ahí, dato, Los clientes que utilizaron el servicio. clientes que hayan ido antes por ejemplo, a Florianópolis. Sí, número de boletos vendidos, ponele. Número de boletos vendidos. Capaz que el destino que es más vendido, para empezar, me fijaría cuál es el destino que se vende más de Me ese gusta, país ¿no? que. Me gusta porque capaz que no es Florianópolis, capaz que en realidad el Claro. turismo no es Florianópolis, capaz que es Córdoba. Sí, me gusta. ¿Qué más? Tipo de pasajeros, si son familias, si viajan pareja, familias, hijos, perfecto. También puedes Costo-beneficio. ver lo histórico, o sea, comparar, no sé, varios periodos de diferentes años para ver si el mismo cliente, por ejemplo, tiene habitualmente el viaje a Florianópolis. No sé, se va de vacaciones todos los veranos con la familia. Me encanta, me encanta. Ahí se les podrían regalar uno cada tanto, ¿no? Eh, ¿Qué más? Igual hemos abarcado bastante. Pero sumaría, por ejemplo, eh, cuáles son no sé, trataría de entender cuando tenemos un cliente que hacemos una campaña todos los años, justamente que van a Florianópolis, tener encuestas a esos clientes que van, por ejemplo, que te sirvan como satisfacción del usuario. ¿Qué les gustó más? ¿Qué les gustó menos? ¿Qué disfrutaron del viaje? ¿Qué les pareció como, no sé, lo mejor y qué le pareció lo peor? ¿Qué mejorarían del servicio? ¿Qué mejorarían del lugar donde se quedaron? Exacto, entonces todo eso te sirve también como análisis de datos para decir, bueno, esto me sirve para mejorar la experiencia y por otro lado, me tiene que servir como puntapié de lo que realmente tienen como beneficio los propios empleados, los propios clientes. O sea, beneficio ya sea, por ejemplo, no sé, lo mejor que me pasó fue que el viaje se me hizo corto porque el asiento es súper cómodo y la comida que sirven a bordo es espectacular. Eso puede servir como mi diferenciador, o sea, mi puntapié para decir, che, yo realmente estoy dando un buen servicio en el bondi cuando tengo que viajar 15 horas hasta Florianópolis, no sé cuánto, por ejemplo, ¿no? Y ese puede servir como mi propia campaña para decir, che, mirá que te vas a viajar en los mejores asientos, por ejemplo, y vas a tener un servicio mucho mejor de lo que te puede servir la competencia. Este, eso puede servir como base de datos. ¿Piensan en alguna cosa más? ¿Qué creen que puede ser? Ver, Sí. no, ver las promociones de la competencia. Vamos ahí con un poco más eso, o sea, con un poco más entre análisis, información y inteligencia de marketing. Ahí en inteligencia de marketing, esto vamos a ir profundizándolo después cada clase, pero, por ejemplo, competidores, o sea, ahí qué mirarían de los competidores? Los precios que colocan. Precios que colocan, Los números que ellos también tienen de ventas y eso. O sea, si es visible para todos. si, si se puede ver, sí, el servicio, a dónde van, qué ofrecen. ¿En qué se diferencia uno del otro? Exacto. ¿A qué hoteles van? ¿Qué tipo de ómnibus se utilizan? ¿Qué servicio brindan arriba del lugar? Y ni hablar de hacer todo el benchmark posible que es la frecuencia, tal cual. Eh, Perfecto. Ahí ya tenemos gran parte de la información. Ahora, ¿qué otra información buscarían? Vamos a pensar un poco más en el entorno. ¿Sí? Y yo me fijaría también la tendencia que hay de la gente que en vez de viajar al exterior, por ejemplo, Florianópolis viaja tipo dentro de Uruguay, que pasó mucho en la pandemia, por ejemplo, no podía salir, era todo mercado interno, más que nada. Así que ver cómo impactan los cambios en la tendencia.
clave. El entorno económico, que con la baja del cambio, del tipo de cambio en Brasil, incrementó los viajes por ahí. Totalmente, totalmente. Hay Y una evaluación. la suba en Argentina, al revés, incluso cuando estaba en Argentina el dólar blue alto, aumentaron los viajes a Totalmente, Argentina. O sea, entonces el entorno económico también, también mirarlo. totalmente. Exacto. Eso es clave, ¿no? Obviamente que el pensar, sí, también. Por un lado, el entorno económico, ya sea de cómo está el tipo de cambio. Hoy en todos lados sale de lo barato que está Brasil y lo caro que está Argentina. Entonces, eso también ayuda a potenciar una posible campaña que quiero implementar. Ni hablar lo que es el clima, la seguridad. Eh, Después, creo que esto, en base a esto, ¿qué se imaginan? Digo, ¿qué se imaginan ustedes cuando voy y pienso en mercado meta, por ejemplo? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué es eso de inteligencia de marketing? ¿Inteligencia de marketing? Sí. En realidad es como cómo se procesar toda esa información. O sea, cuando se implementa todo esto, es bueno, cómo se puede procesar para poder tomar la mejor decisión. Es Una vez la que forma de tenemos una base procesar de la datos, información. un análisis. Exacto. Bien. Mercado meta, ahí, ¿qué se imaginan? ¿Saben lo que es mercado meta? ¿Te Nuestro mercado animás a objetivo. repetir la pregunta que hiciste porque me perdí? Claro, que nuestro público objetivo, mercado meta. ¿Qué se imaginan cuál es nuestro mercado meta? Son los consumidores a los que buscamos, los que queremos Exacto. atraer. ¿Y quién se imagina que puede ser un mercado meta de este tipo de promoción que se pueda implementar? Puede variar el que queremos llegar, exacto. Personas que le gusten el turismo. Bien, ¿qué más? Nivel de ingreso, grupo de interés. ¿Qué se imaginan? ¿Se imaginan algún grupo de interés? ¿Familias? No, amigos, me parece más que familia. ¿Amigos? ¿Familia? Me da gente más joven adulta. Personas que no tengan auto, clave. Viaje de grupo de mujeres, gente joven o gente mayor. Personas con hijos. Exacto. Bueno, hay me gusta porque hay de todo. En realidad sí, o sea, ahí va a ser también en base a qué queremos, por ejemplo, implementar. Si obviamente parte no sé, del propio viaje o servicio es ir a Beto Carrero, es ir a parar a una playa en, no sé, en Playa Rosa, porque sabemos que hay movida joven, hay joda, hay no sé qué. Bueno, ahí obviamente que nuestro target o mercado meta va a ser uno. Sin embargo, si es asociado, por ejemplo, a ir a, no sé, a veces a pasar el día o a ciertas playas, ir a recorrer bombas y bombiñas, o recorrer la isla, ir un día a la ciudad de Florianópolis, ahí, por ejemplo, va a ser otro foco, capaz que un adulto, una persona de adulto mayor o no tan mayor, este, o por ejemplo, puede ser a familia, si está asociado más a también Beto Carrero de vuelta o, no sé, o carnaval, exacto. Creo que hay muchas cosas y eso va a depender también de el enfoque que le pueda dar la propia empresa o inclusive puede decir, che, puedo vender paquetes diferentes y puedo mandar 3 ómnibus y los 3 ómnibus tienen un enfoque totalmente diferente. Este, realmente puedo decir, che, mando un ómnibus de jóvenes, mando un ómnibus de familias y mando un ómnibus que esté solamente con personas adultas que quieran tener un viaje tranquilo, por ejemplo. Entonces, eso también va a ir dependiendo del tipo de mercado que me voy enfocando y cuál es el plan que quiero implementar en cada uno, ¿no? Bueno, bien.
Em, bueno, eso por un lado, o sea, la idea es, y bueno, investigación de mercado está asociado, por ejemplo, a investigación que se pueda hacer cuantitativa o cualitativa, em, que se imaginan como una información, una investigación de mercado cuantitativo. Una encuesta. Encuesta, sí, sí, sí. O sea, después de esa encuesta terminás teniendo un análisis de datos, exacto. ¿Qué más? Que da datos numéricos, exacto. Y, por ejemplo, esos datos numéricos, ¿de dónde, sí? ¿De dónde los tengo? ¿De dónde puedo obtenerlos? De Una la base encuesta de que dice datos. Florencia es uno. ¿Inés? De la base de datos. De base de datos, exacto. Y esa base de datos, por ejemplo, Sí, una si puedo tengo, tener. ¿Eh? que si en la base de datos teníamos a los clientes que utilizaron el servicio antes, ahí tenemos el rango etario de Sí, pero esos lo son. que llegaron a consumir. Exacto. Esos son es en base de datos, por ejemplo, de Sí. información interna que puedo tener. Pero la investigación de mercado, Ah. no es que la tengo, o sea, se No, cruzan, algo hay una flecha que los une, claro, pero pensarlo con la como un foco de investigación de investigación. mercado voy a abastecer, a dar la información a la base de datos. Exacto. Mm. Claramente. Ahí puede ser, por ejemplo, puede ser encuestas que se puedan aplicar a, no sé, a un grupo de personas. eh, ¿Podría ser la satisfacción del cliente post servicio brindado? Sí, sí, eso en realidad también lo tenés en tu base de datos propia. No es una investigación que implementás, sino que es tu base de datos propia que decís, bueno, con esta información puedo obtener datos. Pero una investigación de mercado se asocia, por ejemplo, en hacer encuestas, o, por ejemplo, una investigación de mercado está asociada a buscar información externa de la compañía. Por ejemplo, salir a ver cuáles son los últimos resultados de salidas del país hacia Brasil en el último año, por ejemplo. Eh, Eso también es una investigación, o sea, investigación de mercado que puede hacer salir a buscar información del mercado, ¿no? Y tratar de enfocarla. Que pueda atraer otro mercado meta si hay nuevas tendencias de viajes. ¿Cuántos competidores existen en el mercado? También. También las tendencias de viaje, entonces con eso iría entendiendo. Y también está la opción más cualitativa de qué se imaginan que puede ser algo más cualitativo. Más orientado a la satisfacción del cliente o a los gustos y preferencias. Sí, 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 seguro. ¿Qué tipo de investigación creen que podría haber ahí? Encuesta de satisfacción. Más o menos, sí. Ahí encuesta de satisfacción, recuerden que es una base de datos que tengo, que puedo servir. Puedo tener información cualitativa, obviamente, y también puedo sacar un dato más cuantitativo. Si yo, por ejemplo, pongo una escala del 1 al 5 y te digo, bueno, poneme el 1 al 5 siendo 1 lo más bajo y 5 lo mejor, ¿cuál es tu satisfacción? Y ahí puedo medir mis datos. Pero más cualitativo, por ejemplo, puede ser, ¿qué motiva a consumir? Focus group, exacto. Y entrevistas, exactamente, exactamente. Puede ser más focus group, puede ser entrevistas, pueden ser opiniones o, por ejemplo, información que va tirando de, no sé, de reseñas, totalmente. Entrevistar, por ejemplo, una persona que trabaja en aduanas o una persona que trabaja en turismo, o eso puede servirnos como información más cualitativa. Lo mismo con una información, un informe de prensa o algo que esté más asociado así, que no tenga datos específicamente, sino que está contando sobre una tendencia. Y obviamente que también hacer focus group, por ejemplo, con grupos de personas. ¿Saben lo que es un focus group? Parece que tiro algún dato, pero capaz que no. Focus group es cuando, por ejemplo, no sé, quiero hacer una investigación sobre viajes a Brasil, a Florianópolis, y traigo, no sé, 10 personas que más o menos pueden representar mi mercado meta,
y les pregunto cosas que sean preguntas abiertas, o sea, que sean preguntas que la persona me pueda responder, ¿sí? No es, por ejemplo, no sé, tiene que estar asociado a las preguntas, tienen que ser muy pensadas, o sea, no puede ser una pregunta como, ¿irías a Brasil? Sino que en realidad es, ¿qué te gusta hacer de vacaciones? ¿Sí? Y con eso se puede obtener información y poder tener algún dato de si les gusta o no. Inclusive en Focus Group se muestran muchas veces los productos o fotos. Entonces te dice, ¿te gusta este lugar? Y capaz te muestra una foto de una montaña y después te muestra una foto de una playa. Entonces ahí con eso se van como obteniendo datos este, más cualitativos para poder servir de investigación de mercado. Bueno, bien. ¿Preguntas de por acá? Sí, una consulta, porque si pones la imagen anterior, Sí, sí, sí. yo saqué de la página de Eva uno similar y donde dice, bueno, directores, acá dice gerentes y agrega ejecución también, que en este caso no está, por ejemplo. Quería saber a qué refería. Y ahí cuando yo inclusive creo que queda mejor con ejecución. ¿Por qué? Porque eso es como te va contando qué haces con esa campaña, ¿no? Con ese plan que podés implementar. Primero analizás los datos, planificás qué es lo que querés implementar, lo implementás, ¿no? La implementación debería ser algo similar a la ejecución. Imagínate que lo ejecutás el plan de trabajo y después obviamente controlás de que ese plan se vaya haciendo en forma y que no hayan desvíos. Iría por ahí, creo Ah, que no hay mucha diferencia de lo que... gracias. No sé si te dice implementación y ejecución también lo que dice Neva, pero... Eh, eh, ¿Sí? ¿No? ¿Sigo? Bueno, bueno, ahí es lo que hablábamos un poco de la base de datos, la investigación de mercado y la inteligencia de marketing. Base de datos, o sea, específicamente ahí vamos a ir viendo, es información que se va obteniendo de fuentes de datos dentro de la empresa. Recuerden que esto se enfoca mucho más adentro de la empresa. ¿Por qué? Porque es una base de datos que voy generando propiamente. Entonces, ahí te dice acervos computarizados. Hoy son computarizados y diría que casi el 99% son computarizados. No deja de haber un registro en alguna empresa, seguramente familiar, que fue anotando en un documento cuáles fueron el tipo de ventas que tuvieron cada día y al cierre de cada mes pueden ver esa evolución. Pero bueno, base de datos, pensémoslo un poco más como tecnología y que sea más de información computarizada. Así que bueno, eso por un lado, tener información propia de la empresa y acá, de vuelta, que fue lo que hablamos, por ejemplo, ventas, por ejemplo, satisfacción del cliente, por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más vimos acá? ¿Dónde vendí? ¿A quién vendí? Todo eso yo ya tengo la información, ¿sí? Es toda la información más bien interna. Ejemplos de las fuentes del análisis de base de datos internas. Departamento de contabilidad, lo que me va a decir es, acá alguien al principio de todo dijo, che, me interesa también cómo está la situación económica de la empresa. Bueno, clave, o sea, saber si en realidad tengo fondos para poder invertir es lo primero de todo. Y además es cuánto de los fondos tengo. O sea, eso es clave para poder tomar la primera decisión. Después alguien, me acuerdo que también dijo, che, tenemos que saber cuál es el stock, cuáles son la logística que tenemos. Obviamente, si yo quiero hacer una campaña sobre zapatos y no tengo stock de zapatos porque todavía no me llegaron, y capaz que es momento de frenar la campaña. O sea, por eso hay que tener en cuenta todo el stock, la logística y demás que podemos tener, si es soportable para hacer una buena campaña de marketing. Las ventas, cuáles son las reacciones que pueden tener distribuidores, la actividad de los competidores, lo mismo. O sea, ¿qué pasa si mañana salgo a vender y la distribución en realidad no puede ser, no me sirve? Bueno,
tenerlo en cuenta. También qué está pasando con el competidor, si está creciendo, qué campañas lanzó, si es la misma, si es similar, si es totalmente diferente, está yendo por otro lado. Todo eso hay que tenerlo súper en cuenta. El departamento de marketing, obviamente, es entender a nivel de patrones demográficos, psicográficos y de consumo, o sea, entender tu consumidor. ¿Quién es el que te compra? ¿Quién es el que en realidad querés enfocarte vos para poder generar una campaña de marketing? ¿Y a quién y qué tipo de personas son las que te vienen a buscar? O sea, ¿quiénes son tus promotores? ¿Quiénes son tus detractores? Todo eso lo puede procesar todo ese equipo de marketing y el equipo de servicio al cliente, entender por qué se contactan los clientes, de qué se quejan, qué es lo que les gusta, qué es lo que no entienden, porque es clave también entender qué es lo que no entiende tu cliente para poder ser mucho más claro el momento de la venta, por ejemplo. Si estos son algunas fuentes de bases de datos internas. Clave, la ventaja es súper accesible, es información que tenemos nosotros y tiene poco costo realmente. Y es de fácil acceder, la puedes buscar todos los días, es actualizada porque la podés tener a diario. Entonces realmente eso tiene muchos beneficios desde ese lugar. Desventaja que puede estar incompleta. Y sí, porque capaz que en realidad no tenemos toda la información para poder, no sé, saber de qué se quejan los clientes. O sea, el que se queja, capaz que podemos ver las quejas de los clientes que vienen a decirnos quejas, pero no podemos tener todas las quejas de todos los clientes porque muchos clientes capaz que ni siquiera vino a quejarse. Y puede estar en formato inadecuado. Y esto también puede pasar de que en realidad lo que está generando el departamento de contabilidad no me sirve a mí, porque capaz que en realidad no está claro o el presupuesto todavía no cerró y me falta, no sé, adaptarlo, entender para salir con una campaña ahora. Y bueno, obviamente que eso requiere algún ajuste también a nivel interno de poder compartirse esa información entre los distintos equipos. Inteligencia de marketing, acá un poco que alguien lo preguntaba, es recopilar y analizar toda la información que tenemos. O sea, y esto hay que hacerlo todo el tiempo, o sea, poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que hay a nivel de competidores, qué es lo que está pasando en el entorno, qué está pasando con los públicos, con el público en general, o sea, cuáles son las tendencias. Hay que estar prácticamente al día con toda la información de lo que pueda haber, que pueda impactar en tu negocio, ¿no? En tu idea de plan, en qué es lo que ocurre a nivel general, para, de vuelta, poder entendernos con datos y con información competente y correcta y poder con eso tomar decisiones. Profe, ¿puedo volver a la PPT anterior? Ahí está, ahí A la está. anterior es. Esa. Acuerdo. No, la siguiente. No terminé de entender lo de formato inadecuado. A ver, hay bases de datos, o sea, vos la base de datos la vas a poder tener, imagínate que trabajás en una empresa que te utiliza en formato de, no sé, de mails para poder tener los datos y sin embargo, vamos a pensar que un formato que puede ser inadecuado sea el registro de servicio al cliente, donde en realidad te atiende las consultas por mail y tenés una persona o dos personas que están respondiendo ese tipo de consultas. Y capaz que decís, no sé, vos como gerente de marketing vas y decís al equipo de servicio al cliente, che, ¿me contás un poco los motivos de reclamos y las quejas que tenemos en atención al cliente? Y ahí la persona te va a decir, y bueno, mirá, y yo más o menos de 10 mail que recibo, 4 se quejan del servicio de la comida de la empresa de transporte, ¿no? Del ómnibus. Y en realidad no tenés una base de datos que vos decís, mirá, tengo un registro exacto de todos estos reclamos y todos estos reclamos me dice que esta información, muchas veces esa información la tenés que procesar y por eso no es lo más adecuado. O sea, porque capaz que tenés que sentarte y decir, bueno, mira, registrame vos cuáles son los motivos de las consultas que hay o de las quejas que hay. Y Juan, que es el que registra las quejas y contesta los mails, te va más o menos registrando según lo que a él le parece. ¿Me explico con eso un poco?
Eso es un ejemplo de tratar de bajarlo muy a tierra. Claro, sí. ¿Sí? Te puede pasar con, no sé, hay empresas donde, por ejemplo, tienen tarjetas para que sea anónimo, tenés tarjeta y vos podés completar algún dato ahí y decir, che, la verdad que me encantó o la verdad que no me gustó nada. Y vas poniendo en un buzón. Ahora creo que ya no se usa más, pero antes se usaba mucho esa tarjeta en buzoneras. Y obviamente que también es un formato que no es tan adecuado, donde tenés que agarrar esas tarjetas y pedirle a alguien, mirá, registrarlas en un Excel o algo y muchas veces te puede pasar por ese lado. O lo mismo te puede pasar con un vendedor. Imagínate que le vas a decir a un vendedor, eh, ¿dónde vendés más? Y te dice, no, yo vendo un montón en Paso Molino. Y un vendedor de calle, por ejemplo. Y, y a veces te quedás con ese formato, pero o sea, no es un formato propio. Y capaz que vas al departamento de ventas y vas como tratando de entender un poco cómo bajar a tierra esos datos. No, sí, sí, ahí quedó claro, gracias. Exacto. Sí, ahí va, exacto. O sea, uno puede modificar esos datos, puede ir viendo cómo hacerlo para que sean lo más asertivos posible. ¿Para qué? Para la toma de decisión. Pero te puede pasar todo el tiempo que los datos no sean los más adecuados. Profe, y ahí en lo de inteligencia del marketing. Ah, ahí volviste. Sí, dale. Eh, ¿es, es como mantener actualizada la información que tenés de afuera? De todos lados, en realidad. Eh, sí, va a ser mucho del lado de afuera porque es lo que te permite, primero te vas entendiendo de cuál es la tendencia, cuál es lo que tenés que salir a planear, pero también te puedes salir a buscar, pues, tenés que buscar internamente dentro de la empresa. Acá justo, mirá, hay detalle, ¿no? Por ejemplo, investigar en sitios de web la competencia y base de datos online, patente, nuevas patentes, registro, etcétera, cualquier punto de eso. Por ejemplo, no sé, lo que hablábamos de la aduana. Bueno, mirá, salió una nueva, o sea, salieron nuevas importaciones de esmalte de uñas. Bueno, tratar de entender si vos, por ejemplo, podés salir a ver cuánto, si vos vendés un esmalte de uñas, si vos, por ejemplo, con eso podés eh, aumentar tu importación o entender si esa importación es para muchos distribuidores, para uno solo, o sea, y eso muchas veces lo tenés a través de páginas web del propio Estado, ¿no? De aduanas, eh, creo que de DGI tiene algo, no sé, la verdad que no sé, pero aduana seguro, por ejemplo, y eso te puede entender si hay una tendencia mayor o una tendencia menor, cuáles son las importaciones que están teniendo. Eh, Eso, por ejemplo, te puede servir por un lado. No sé si se entiende este concepto. O sea, como que la idea es encontrar tendencias. No, o sea, sí, pero no es que vas a encontrar la tendencia, sino que en realidad tenés que buscar información para tratar de entender cuáles son las posibles tendencias. ¿Se entiende ahí? Eh, a ver, voy a pensar déjeme pensar en alguna otra cosa. Eh, por ejemplo, si yo, de vuelta, si yo vendo esmaltes de uña, este, hay una tendencia que hace también relativamente poco que empezó a salir, que es la de el esmalte semipermanente. Que antes en realidad se vendía, o sea, el esmalte común, y ahora es como hay una tendencia también mucho más alta de personas que tienen locales para poder tipo hacer las manos, ¿no? A nivel general, o sea, desde el uso de cremas, el uso de no sé qué, y además también usan el esmalte y de la uña o uña postiza. Por lo cual hay muchas cosas que son más nuevas de los últimos, no sé, capaz que 5 años, no tengo ni idea ahí, pero más o menos, ¿no? Eh, y esa tendencia, por ejemplo, vos podés empezar si vos vendés ese tipo de productos, podés ver cómo viene la tendencia de importaciones de esmalte de semipermanente, eh, y que además pueden ser de distintas empresas que puedan estar importando. Entonces, eso te puede servir para ver si hay un posible competidor,
si con clientes importantes, no, puede ser capaz que con competencia, por ejemplo. No sé, hay empresas más grandes que puedan importar en masividad, vamos a llamarle Uyas, no sé si la conocen, pero es una empresa que es bastante grande de importación eh, de, de esmaltes. O, por ejemplo, no sé, alguna empresa que es distribuidora, por ejemplo, ¿no? Este, justo me metí en un mercado que no conozco casi nada, pero no sé si va por ahí. Capaz que tenemos que pensar en otro mercado, pero, este, pero capaz que podemos, no sé, alguna competencia más asociada a celulares, por ejemplo. No sé, obviamente ahí puedes también tener una idea de ver cómo es no sé, la importación de distintos tipos de celulares y de marcas de celulares que puedas tener. Si ahí me aclaran, Ullas de maquillaje, de cosmético, estética de maquillaje, creo que tienen esmalte también semipermanente y todo, creo. Eh, bueno, sigo porque si no, no nos da. Eh, Me entrené un poco con las tendencias, se refiere al rumbo que va tomando el mercado o a la moda. Exacto, exacto, va por ahí. O sea, a ver, de vuelta, vamos a tratar de darle más foco. Esto es, por un lado, investigar en la web es tratar de entender qué es lo que pasa a través de bases de datos online. ¿Bases de datos online qué son? Son bases de datos que no son propias de la compañía. Bases de datos que están asociadas a otro tipo de compañía. Por ejemplo, vamos a ir a un caso básico, el INE. El INE es una base de datos que me dice, por ejemplo, la tendencia de socioeconómico demográfica que puede haber en Uruguay a través de la encuesta continua de hogares, ¿no? Eso es una base de datos de la web. Y después hay otra información. Información importante. Ahora voy con eso. Esperen que estoy con el primer punto recién. Por ejemplo, Uruguay 21 es una empresa donde tiene, por ejemplo, registro de bases de datos de importaciones de distintos productos de Uruguay. Eso te permite entender, por ejemplo, también qué se está importando, cuánto, quién, dónde. eh, Nada, es como va por ese lado, ¿sí? Eso es lo que es en base de datos online o sitios web de la competencia. Bueno, el sitio web de la competencia es súper, o sea, mucho más claro. Si salió el iPhone 17 y Movistar ya lo está promocionando y Antel todavía no, Antel va a tener que apurarse para empezar a promocionarlo lo antes posible, por ejemplo. Eh, es tal cual, tal cual. Ahí dicen si está surgiendo más competencia. También lo mismo. O sea, me sirve para poder ver si mañana hay una importación de un producto nuevo que no existe en Uruguay. No sé. Ahí, por ejemplo, tengo que ver, che, ¿me impacta? ¿No me impacta? ¿Es algo que, por ejemplo, puede ser un producto sustituto de mi producto? Etcétera. Hurgar en la basura, esto creo que está más relacionado a ver qué es lo que, por un lado, ver qué es lo que está haciendo la competencia o qué no hace la competencia. Vieron que muchas veces la competencia no saca algún mercado, alguna campaña o algo y dice, che, qué raro, o sea, ¿por qué no le habrán sacado esa campaña? Y ahí un poco de salir a investigar y ver qué está haciendo, ¿no? La competencia que no estás haciendo vos. Entonces es un poco hurgar en la basura, ¿no? Evaluar los productos de la competencia, clave, lo mismo, o sea, entender qué está pasando, qué es lo que vende y cómo vende la competencia. Es fundamental saber eso. Inclusive hasta tener el propio producto de la competencia. Es algo que se usa muchísimo a nivel de compañías de contratar un servicio de la competencia para ver cómo es, ¿no? Y con eso poder entender por qué los eligen o no lo eligen los clientes. Asistir a ferias, exhibiciones de la industria, eso también es importantísimo. Esto se basa más también, por ejemplo, en todo lo que es productos, ¿sí? Vender, por ejemplo, eh, hay ferias enormes, pero enormes, de productos de cosmética. Entonces, ahí muchas veces llevan a los propios gerentes de las empresas a esas ferias para que conozcan los productos. ¿Sí? Eh, la verdad que son buenísimas.
Informes anuales, comunicados de prensa, esto es lo mismo, o sea, lo que hablábamos hoy es los comunicados que puedan sacar eh, distintas empresas de comunicación, clave para poder ver tendencias, para poder ver qué está pasando, el entorno, qué es lo que dejó de pasar, por ejemplo. Eh, es importantísimo. Y bueno, y obviamente que información de proveedores, distribuidores y clientes importantes. ¿A qué voy? Ahí va, ¿qué clientes importantes? Eh, Vamos a ver un ejemplo. Cliente importante puede ser, por ejemplo, imagínense que yo trabajo en la empresa de transporte que todos los años lleva personas a Florianópolis y ahí dentro de esos tengo clientes asiduos, familias, etcétera, o personas que siempre van todos los años porque le encanta el servicio que se brinda. Pero además, yo vendo servicio de vacacional, por ejemplo, a ciertas empresas, y pueden ser empresas, no sé, por ejemplo, colegios, y puedo llevar cliente a los alumnos, residenciales, y puedo llevar abuelos, clubes, que puedo llevar a un grupo de personas que van todos los años en el mismo viaje. Esos serían clientes importantes para mí, porque son clientes que tienen mucho peso en mi compañía y que obviamente es clave que esa información de, por ejemplo, cuál es la satisfacción que tienen, qué les gusta y qué no, eh, todo esto que hemos hablado también es importantísimo, tanto como el proveedor que pueda brindarme información para poder entender todo lo que yo implemento como experiencia para mis clientes. ¿Sí? Eso se refiere un poco a lo que es clientes importantes. ¿Se entiende con ese ejemplo? Perfecto. Y así pueden ser varias cosas. Yo creo que son siempre, en cada empresa siempre van a haber clientes mucho más importantes que otros, obviamente. Eh, es feo, vieron que dice, todos los clientes tienen la razón o todos los clientes son iguales. Sí, es verdad y hay que tratarlos a todos bien, pero sabemos que hay algunos clientes que tienen un poco más de peso o que los vamos a escuchar un poco más que a otros. Esos son nuestros clientes importantes. Los que dejan más plata, exacto. Eh, bueno, bien. Investigación de mercado, diseño, atención, análisis. Sí, bueno, hay influencia. Bueno, hoy está mucho también el influencer, clave, eso también. Este, sí, sí, sí. Bueno, investigación de mercado, diseño, obtención, análisis, presentación sistemática de datos, para entender un poco la situación que una organización enfrenta. O sea, y esto es, bueno, ¿qué está pasando con el mercado? ¿Está creciendo el mercado o no? Si está creciendo el mercado, ¿cómo está creciendo mi participación? ¿Sí? Tengan en cuenta eso, que es muy importante. O sea, si un mercado, por ejemplo, está en crecimiento, pero mi participación, ¿sí? Que es como mi pedazo de la torta, vendría a ser, debería ser igual, debería ser mantenerse igual para que mi propio crecimiento también esté con el mercado, ¿no? Ahora, si crece el mercado, pero mi participación empieza a achicarse y mi base de clientes es la misma, algo está pasando, ¿sí? Bueno, nada, es tener en cuenta todo eso. Obviamente, ir recibiendo toda la información, ya sea por análisis de cuantitativo, cualitativo, encuesta, focus group, información externa, etcétera. Este, y ahí, bueno, algunos ejemplos como el grado de satisfacción del cliente, los hábitos de consumo, el potencial del mercado, la participación o cuota de mercado que tengo, esto es lo que les contaba recién, eficacia de fijación de precio, bueno, del producto, de la distribución de la promoción. Esto es como entender un poco qué tan podemos, no sé, lo mismo, voy al último punto que es un poco más el a pensar, por ejemplo, en si yo subo el precio, cuánto me puede afectar o me puede mejorar. Si yo me enfoco a lanzar un producto nuevo, coincide con lo que estoy implementando, es sustituto a lo que estoy generando. O sea, muchas veces lanzar un producto nuevo puede pasar de que genere un problema ahí y capaz que termina cayendo tu producto principal, por ejemplo, ¿no?
bueno, la distribución, la promoción, o sea, todo eso hay que tener súper en cuenta. Y potencial del mercado. Y potencial del mercado, otro ejemplo, por ejemplo, de potencial del mercado. eh, y es, no sé, les doy el ejemplo de Mosca. ¿Vieron? ¿Conocen Mosca? Es una Sí. empresa que vende artículos, ahí va, artículos útiles y demás. Y por ejemplo, Mosca tiene un gran problema que es, ¿qué se imaginan que puede ser el problema de Mosca? Si vende artículos escolares, juguetería, ¿cuál es un problema Que que tiene Uruguay? Zafral. ¿Es Afral? Sí, 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 es Afral, obviamente, pero eso no sé si es un problema. Competencia, ¿qué pasa en Uruguay? ¿Qué está pasando en Uruguay en los últimos años? Exacto, la baja tasa de natalidad. Y eso lo que genera a Mosca es una preocupación a futuro de decir, che, yo acá creo que me tengo que empezar a, no sé, a buscar alguna manera de mantenerme en el mercado porque mi mercado potencial, exacto, sí, Igual ya lo están aplicando, porque ahora Mosca, más que juguetería, es papelería, prácticamente. sí, O sea, sí, 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 se totalmente. empieza a decir, Que así era el origen. Sí, claro, o sea, después cuando lo pensás más te das cuenta, pero viste, ellos de a poquito se van metiendo en todo ese rubro. totalmente, totalmente. Y que Moca era papelería, después agregó juguetería, ahora volvió al origen. Pasa lo mismo muy parecido con muchas farmacias. Como los supermercados ahora grandes, todos los supermercados grandes incluyen farmacia, parte del supermercado, ahora la farmacia expanden más o sea, su abanico. No vas a encontrar un televisor en Total. una farmacia, pero Sí, sí expanden mucho más. sí, es yerba. Hoy en la farmacia compras yerba. Sí, claro. Sí, sí, en Eh, Farmashop compras todo. sí, totalmente. Eh, bueno, nada, proceso de investigación. Ahora, justo investigación de mercado lo vamos a ir viendo un poco más en profundidad el jueves. Pero bueno, definir el problema, el objetivo de la investigación, desarrollar el plan de investigación para poder obtener esa data, implementar ese plan y bueno, y después interpretar el resultado. Eso sería como los cuatro pasos principales de esa investigación de mercado. Eh, dudas, preguntas que tengan. ¿Algún comentario? ¿Creen fui muy rápido? ¿El juego vamos a ir con esto? El jueves vamos a meterle con investigación de mercado específicamente. Específicamente, bien. La PPT creo que está colgada en EVA. ¿Me confirman si está? Sí, están todas. No son iguales, No, iguales. esta no. Ok, Claro, La que usted no son pasó, no. iguales, iguales. ok. Después le pido a Santiago que la suba. El jueves sigo yo, esta semana voy a estar yo, después vuelve Santiago. Si no, después el jueves le paso las dos clases. Esta es la de la semana que viene. Buenísimo. ¿Dudas, chicos? ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Gracias a ustedes por participar también. Profe, yo te quería hacer una duda que no es de este tema, pero Ujú. también me había quedado colgada del tema anterior. En tema de posicionamiento, sé que hay como 22 leyes, ¿no? De que hizo Reis. El tema es, no van a ir todas, ¿no? Me tengo que focalizar en tipo las que hablamos que nada del libro de él y supongo que las que vimos en clase. Sí, si querés te la respondo el jueves. Está bárbaro, está genial. ¿Qué es específicamente, te acordás? No, son las leyes, porque en realidad en el video que está en Eva, por ejemplo, nombran pocas. En realidad creo que nombra 6 nada más. Y después en clase vimos un par más, que agregaron un par más, entonces me quedó como la duda de si, tipo, tengo que profundizar la de clase, la del video o las 22 que tiene. Dale. Te lo averiguo para el jueves. Está genial, muchas gracias. Profe, ¿la clase la van a subir en algún lado? Eh,
Yo les diría que sí. Ah, ¿esta clase grabada? Sí, No tengo ni idea. También les averiguo por el jueves. bien, bien, bien. Porque las graban todas, pero nunca las suben. Sí. No sabría decirte si la están subiendo o no. No, Pero. no, o sea, no la están subiendo. ¿No la están subiendo? Ok. No, no. Les averiguo a ver si para el jueves la tienen. O sea, si las para el jueves, si las van a subir o no. Y las diapos me dijeron ahí que no estaban en EVA. También, yo si no están en EVA, les paso esta y la de la semana que viene se la paso el jueves. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna duda más? Bueno, muy bien. Vayan a descansar y nos vemos el jueves. Muchas gracias, profe. Chao, Buen gracias, descanso. profe. Que Chao. pasen bien. Chau, chau.